La siguiente historia es la de dos mujeres que han sufrido una experiencia terrible en su vida. Son dos mujeres a las que les hicieron algo horrible y salieron de ese episodio con muchas secuelas, sí, pero también con una convicción, que es la de hacer lo que sea para que nadie más tenga que pasar por ello. Según UNICEF, a 200 millones de niñas y mujeres alrededor del mundo les han practicado la mutilación genital femenina, especialmente en África, en Asia y en Oriente Medio. Y esta noche, en Hora 25, vamos a escuchar los testimonios, las historias de vida que hay detrás de esas cifras. Asha Ismail, muy buenas noches. Buenas noches. Y Kumba Silla, buenas noches. Buenas noches. Asha es de Kenia, de origen somalí, tiene ahora mismo 53 años. Y Kumba es de Mali, tiene 31 años. Sí. Muchísimas gracias, lo primero, a las dos por estar esta noche aquí con nosotros. Gracias por invitarnos. Asha, sé que es duro, pero creo que es la mejor manera de que todos sepamos de qué estamos hablando. Le quería pedir que nos contara hasta donde usted quiera, pero ¿cómo fue ese día? El día en el que a usted le cortaron el clítoris. Usted tenía 5 años. Me cortaron mucho más que el clítoris. Me cortaron toda la vida. Pues el recuerdo siempre, bueno, lo vivo cada día, porque es un daño permanente lo que te hacen. Tenía 5 años. Y ese día me acuerdo, bueno, tenía 5 años más o menos, siempre digo, porque no estoy seguro de la edad. Ese día, pues, me dijeron que era mi día especial. Yo estaba muy nerviosa, no sabiendo lo que iba a pasar, pero claro, era algo especial, algo muy especial me iba a pasar, porque como no se hablaba del tema. Entonces, cuando llega esa mañana, le levanto yo a mi madre y me manda a comprar cuchillas. Compré 2. A la vuelta estaban en la cocina de mi abuela. Es una casa de barro, el suelo de barro también. Habían cavado un agujero en el suelo. Y estaba la señora, mi madre y mi abuela. Entonces ahí es cuando me entró el pánico. Me agarra a mi abuela, me coge mis manos por detrás y abre mis piernas con las suyas y me ponen en el borde del agujero que habían cavado. Entonces la señora delante empieza a cortar. Y yo creo que debe haber durado muy poco, pero para mí era una eternidad. O sea, no se acababa. Mi deseo en ese momento era que se acabara, que terminara aquello. Me acuerdo del sonido de la cuchilla cortándome. Eso nunca se me ha olvidado. Y después de tanto tiempo cortar, algo que entendí más tarde, que se llama infibulación, que consiste en cortar la parte visible del clítoris, labios mayores, labios menores, y luego empezó la otra parte, que es coser. Coser con una aguja y un hilo normal, como un trozo de tela, ¿no? El pellejo que quedaba es lo que estaban cosiendo para que se cierre completamente, dejando un agujero muy pequeño, como la cabeza de una cerilla. Cuando más pequeño el agujero, mejor está la niña. Entonces empezaron a coser. Y después de coser, taparon y me ataron con una cuerda desde la cintura hasta los dedos gordos. Y tenía que permanecer en un sitio muy plano mucho tiempo, porque cualquier movimiento puede hacer que se abra. Y me amenazaban como no me cuide y no se cierre bien, volverán a cortarme. Así que imagínate el susto y el miedo que tenía. Me acuerdo ese día, lo que rechazaba a aquel momento era el dolor que sentía, y pensaba que una vez que terminaban ya se acabaría todo y ya estaría bien. Lo que obviamente no sabía era que mi pesadilla acababa de empezar y el daño que me habían provocado iba a ser permanente. ¿Había algún tipo de personal sanitario, enfermera allí que velara por usted? No, como te digo que eso fue en la cocina de mi abuela. Había solo 3 personas. Estaba mi madre, mi abuela y la señora. Ni me acuerdo si me dieron alguna pastilla, ni siquiera para el dolor. Si me lo dieron no me acuerdo. Pero no había ninguna persona sanitaria ahí. Y entonces a usted le cortaron todo. Totalmente. O sea, cortaron todo lo que han podido cortar.
Kumba, ¿cuántos años tenía usted cuando se lo hicieron? Yo tenía como 2 años, yo no me acuerdo. Me lo han dicho mi madre. Cuando me lo han hecho, yo tenía 2 años. Donde vivía nosotros, no había las personas que hacía esto. Las personas venían como cada año, una vez cada año, y así todos los niños que nacían este año lo hacía junto. Se juntaba como 10 o 20 niños y niñas ahí, lo hacía todo junto. Yo no me acuerdo porque era muy pequeña, sí, tenía como 2 años así. ¿Y cómo les explican por qué les hicieron esto? Esto es una cultura que siempre nosotros, los africanos o mucha gente en el mundo, dice que las mujeres tienen que estar virgen antes del matrimonio y todo esto. Cuando te hagas esto es para para disminuir el gana de hacer relación sexual antes del matrimonio. Es por eso lo hagan a las niñas. Asha, usted era un poco más mayor cuando se lo hicieron, tenía 5 años. ¿Usted preguntó por qué me están haciendo esto? ¿O le dieron alguna explicación en el momento? Y sí, me dijo mi madre que le pregunté por qué me había hecho, pero no me acuerdo lo que me contestó. Lo único que le dije era que eso también me lo recordó ella años después. Dije, si yo tengo una niña, no le voy a hacer esto. Así que cuando llega el momento de mi rebeldía, dijo, es que lo dijo. Y ahí es cuando me cuenta lo que dije yo. ¿Cuántas pesadillas ha tenido recordando aquel momento? ¿Perdón? ¿Cuántas pesadillas ha tenido recordando aquel momento? Lo recuerdo siempre. Además, cada vez que hablo con ella, sobre ello, yo vuelvo a ser aquel niño. O sea, me acuerdo del sitio, los olores, las caras, el momento, el dolor, todo eso es difícil de olvidar. No tengo pesadillas en sí, no me acuerdo si lo tuve de juventud, pero cuando hablo de ello sí me acuerdo. ¿Y cómo le persigue una experiencia así a lo largo de su vida? Quiero decir, ¿qué problemas físicos, empezamos por los físicos, le genera y le ha seguido generando durante su vida la mutilación genital? Pues lo primero son las infecciones. Acuérdate que el tipo que me practicaron a mí es la infibulación, que se cierra completamente, entonces las infecciones son lo primero. Segundo. Lo primero es lo complicado que es orinar, por ejemplo. Orinar. Era me sentaba mucho tiempo porque me salían gotas. Y eso me producía mucha dificultad. Y luego empiezan las infecciones. Y luego cuando llega la menstruación también es otra complicación. A mí me tenían que dar aspirinas para que podía fluir. Y las complicaciones siguen, no paran ahí. O sea, te persiguen toda la vida. ¿Usted, Kumba, también se ve reflejada en esto que está contando Asha? Sí. El tipo que yo subí no es la fibulación, es lo que te corta un poco el clítoris y nada más. Pero con eso también hay muchos daños porque te puede causar muchos problemas. A mí me causaron un problema. En un tiempo tenía un problema también para quedarme embarazada o algo así. Todo esto es debido a lo que me habían hecho desde el pequeña. No me acuerdo, pero es un daño que está ahí, que te sigue a lo largo de tu vida. Asha, en su caso nos ha descrito el agujero que le dejaron como una cabeza de cerilla. ¿De esa manera usted puede tener o ha podido tener relaciones sexuales? Imposible. Una vez que te practican eso, que la idea, como dijo en Kumba,
Es para que no tengas relaciones sexuales, reducir, digamos, en tus ganas. Pero en mi caso, no quería ni siquiera saber lo que tenía entre mis piernas. Por lo tanto, es imposible que tengas relaciones antes del matrimonio, obviamente. Y después del matrimonio, porque el agujero sigue siendo el mismo. En el día de matrimonio lo que hacen, o la persona que se casa contigo ese momento, esa persona que toma la iniciativa, bueno, hay diferentes maneras. Hay gente, por ejemplo, en chicas con la misma situación que yo, que han conocido a una persona y se han enamorado, y ellos lentamente han ido abriendo ese agujero para que pueda tener una relación, ¿no? Pero en el caso cuando es un matrimonio de ese arreglado, ¿no? De ese tipo, pues lo que pasa es que el hombre se prepara esa noche para poder abrirte, cortar y penetrar, o en algunos casos, como la mía, pues hay una señora preparada que entra para abrirte. Y la misma noche usted le abren. En el mismo momento. Y el marido de ese matrimonio preparado, matrimonio de conveniencia, le penetra. Eso es una violación. Lo llamo así. La mayoría de las veces lo llamo así. Y me acuerdo de historias que contaban sobre que niñas que se suicidaron en la noche de boda, ¿no? Se echaron gasolina y se prendieron fuego. Y esas niñas le llamaban las niñas locas. Entendí su locura cuando me tocó a mí. Y usted aquella noche se quedó embarazada, si no tengo mal entendido. La violación, como bien lo has escrito, y es además lo llamo así, en esa noche es repetida mente. Entonces yo me acuerdo entrar en un estado de shock, no querer que me tocara a nadie después de eso. Y finalmente, después de unos meses, descubrí que sí, que estaba embarazada. Estaba embarazada, me quedé embarazada aquella noche. ¿Cómo lo vivió? No, era el embarazo que menos he deseado. No lo quería. Yo creo que si hubiera sabido entonces dónde acudir para deshacerme de ese embarazo, lo hubiera hecho. Pero no tenía ningún conocimiento. Y cuando vi que mi tripa crecía, el ser que estaba dentro de mí crecía, acepté que sí, que iba a ser madre, iba a tener un bebé, pero quería tener un niño. ¿Por qué? Para que no pasara por lo que pasé yo. Y recé y rogué que fuera un niño lo que iba a tener. Pero vino una niña. Hayat Traspas, buenas noches. Buenas noches. ¿Usted es la hija de Asha? Yo soy la hija de mi madre, y cada vez que escucho su historia, ella lo revive, pero yo lo siento. Yo siento impotencia, siento rabia, siento que no tuviera ella la madre que tengo yo en ese momento. Alguien a quien poder llorar, preguntar y admirar, ¿no? Pero bueno, aquí estamos y gracias a ella, gracias a su valentía, a su esfuerzo, porque no es fácil decir que no cuando no es lo que toca, ¿no? Gracias a que ella puso mis intereses por delante de la sociedad, de la familia, estamos hoy aquí. Porque ella se negó a que a usted le practicaran la mutilación femenina de la que ella fue víctima. Efectivamente, ella, en el momento que supo que iba a ser, que era una niña, se hizo una promesa de que no iba a pasar por eso. Hemos hablado de esto también muchas veces en casa, ¿no? Y también me ha confesado las dudas a lo largo de los años, porque estás educando a tu hija de una manera en la que no te educaron a ti. Y dudas muchas veces si el camino que estás teniendo es el correcto, porque no hay referentes. Asha, lo veo profundamente emocionada.
Nunca he hecho esa entrevista con ella delante y siempre me preocupaba cómo sentiría ella saber que yo no quería ese embarazo, ese momento. Obviamente me enamoré de ella cuando me lo pusieron en los brazos y se convirtió en la razón de mi vivir. Es difícil mantener una conversación sobre esto cuando hay muchísimas emociones de por medio. Y no es fácil escuchar, no es fácil. Sí que ella está comentando que tenía miedo de saber cómo contar esta historia conmigo adelante. Por mucho que yo conociera la historia, no es lo mismo, ¿no? Y vuelvo a insistir, lo único que me produce es impotencia. Me hubiera gustado que ella hubiera tenido la madre que tengo yo en ese momento, que no se hubiera sentido tan sola, que tuviera alguien que estuviera luchando por sus derechos. Asha, ¿usted cómo vivió el momento de decir a su familia, no, a mi hija no se le hace esto? No me creían. Pensaban que se me iba a pasar, que era un enfado momentáneo y que ya entraría en razón. Así que yo se lo dije y no me callé desde que nació ella, es decir, no. Y como al ser madre me dio la libertad de poder hablar sobre algo que ha sido tabú, porque eso te da otro prestigio, ¿no? Ser madre. Ya pude hablar abiertamente con todos sobre ello. Y además lo que hacía era llegarles al corazón, o sea, preguntarles cómo ha sido lo suyo. Y cuando me contaban, bueno, cosas de verdad que asustan y hacen mucho daño, ¿no? Y entonces es cuando le preguntaba, ¿realmente es eso lo que quieres para tu hija? Y así, muchos de ellos decían, pues bueno, si tú no vas a hacerlo, nosotros tampoco. Era como, pues es posible que querían todos escuchar a alguien que diga que no, ya está bien. Y de esa forma tal vez me convertí en esa persona, ¿no? Que ese referente que yo no tuve para el resto de los miembros de la familia. Llegaste aquí hace 20 años, Asha, y te implicaste en el activismo para concienciar sobre algo que no es que no fuese muy conocido aquí, es que era prácticamente inimaginable aquí. ¿Cómo te escuchábamos? Pues las dificultades que tenemos siempre cuando llegas a un país, además que no hablas el idioma, es difícil que te escuchen y que te entiendan, porque no sabes comunicarte. Entonces hay una barrera importante ahí mismo, que es el idioma que tienes que ir aprendiendo. Y luego, me acuerdo de la primera cosa que me chocó cuando llegué aquí fue cuando ya llevaba, yo creo que 2 años, 3 años, fui a una ginecóloga que tenía una infección, fui ahí, pedí la cita y la ginecóloga cuando me vio se escandalizó bastante de lo que vio. Entonces era más blanca que tú. y llamó otra y otra, de repente tenía, no me acuerdo si eran 4 o 5 ahora mismo delante de mí, yo con las piernas abiertas. Y ahí es cuando me di cuenta que era necesario hacer un trabajo aquí, porque seguramente querían preguntarme lo que me había pasado, pero también respetaban. Entonces, si hablamos de ello, si le informamos, si le contamos, a lo mejor no se escandalizarían tanto como hicieron ese día. Y en 2007, ya aquí en España, usted funda la ONG Save a Girl, Save a Generation. El Save a Girl, Save a Generation pues empieza para informar al principio, sensibilizar e informar, y a raíz de ahí pues han ido surgiendo trabajos. No empezamos con clases de español, informaciones a diferentes sectores públicos y privados también. Cualquier persona que se interesaba por el tema pues estábamos ahí para dar información. Actualmente pues estamos con un proyecto de Unión Europea que participamos junto a otros 4 países diferentes, que se llama Chain,
que ahí estamos formando también formadoras, que Kumba también es una de ellas, para que puedan a su vez formar su propia comunidad sobre la mutilación genital femenina y sus riesgos, y así poder prevenirlo. ¿Y eso cómo se hace, Kumba? ¿Cómo se forma a las comunidades? Sí, esta formación es muy importante porque la formación, yo creo que si la gente sabe el inconveniente de la mutilación genital femenina, nadie va a hacerlo. Porque nadie sabe, estamos pegadas con las culturas, tenemos que hacerlo. Por eso el Project Change nos están formando para nosotros también poder formar a otras personas. Ahora mismo todo está yendo bien porque estamos en el práctica ahora para encontrar a las mujeres, para hablar con ellos sobre estos temas. Porque estamos en una generación de transición ahora mismo. Por ejemplo, Hayat, tú puedes contar esta historia. Tú no has sido víctima de la mutilación, pero por ejemplo tu hermana allí en Kenia sí lo ha sido. Efectivamente. Hay una realidad, que es que yo he tenido la suerte de no haber pasado por la mutilación genital femenina, y hermanas mías por parte de mi padre biológico, que tienen 10, 15 años, sí han pasado por la mutilación genital femenina. Viven en Somalia, y ahí, además de que no solo es que se practique, es uno de los países con mayor incidencia, y normalmente suelen practicar la infibulación. Ahora, en estos nuevos tiempos de globalización, ¿no?, de que compartimos la información más rápida, sí es verdad que se empieza a hablar un poquito sobre la mutilación genital femenina, pero ahí confunden conceptos. Entonces han pasado de, en algunos casos, no practicar la infibulación y realizar los otros tipos de mutilación. Y entonces consideran que no lo han hecho, que ya están abandonados, porque han abandonado el que es el más agresivo, ¿no?, para el cuerpo de la mujer. Entonces hay esperanza. Yo sí que pienso que es posible hacer ese cambio. Es posible que niñas, ¿no?, que nazcan ahora, madres jóvenes como podemos ser yo o puede ser Kumba, que sus hijas no tengan que saber qué es esto de la mutilación genital femenina, que sus hijas no tienen por qué sufrir el daño que han sufrido sus madres. Y por eso creo firmemente en que cuanto más información haya, más personas estén sensibilizadas, por un lado, tanto países de acogida como comunidades que practican la mutilación genital femenina. Y es verdad que se practica en bastantes países de África, en Asia y en otros continentes, pero no nos olvidemos que no está centralizado a una cultura, a una religión. Nosotros hace poco entrevistamos a una mujer que vive en Estados Unidos, que es médico, y nos narraba la historia de que ella pasó por la mutilación genital femenina. Y cuando tú la ves, es una mujer americana blanca con ojos verdes, y nos cuenta que de pequeña se tocaba, y entonces su madre la llevó a una clínica, ¿no?, para cortarle los genitales para que no se tocara. Estamos hablando de... No es alguien que venga con sus tradiciones, estamos hablando de un problema que es a nivel global, y hasta que no se entienda que es algo global, que afecta a las mujeres, que es una violencia hacia las mujeres, no vamos a poder acabar con ello, porque si no va a parecer que es una lucha, ¿no?, para ayudar a acabar con culturas dañinas, y es en realidad una lucha para acabar con el control, ¿no?, que se intenta ejercer sobre las mujeres. Asha, aquí en España se ejerce la mutilación genital en algunas comunidades, por muy puntual que sea. ¿Tenéis constancia de ello? Lo mismo que, por ejemplo, ha podido salir en los periódicos de madres que han llevado a sus hijas, o hace poco había salido de una familia, matrimonio senegalés, donde le quitaron a la niña porque se supone intentamos buscar a esa mujer para ponernos en contacto con ella, pero no lo hemos conseguido. Entonces nosotros, desde nuestra organización, no nos consta ninguno, pero como te digo, que tampoco te digo que no existe. Hace unos años en Francia descubrieron un piso
que llevaba años que practicaba la mutilación genital femenina en ese piso hasta que denunció una niña de 14 años. Aquí creo que falta todavía un trabajo bueno para que podamos descubrir si existe aquí, si se practica aquí o no. Asha, ¿qué sentimiento termina generando a alguien a quien sus seres más queridos, como pueden ser su madre y su abuela, le hacen algo así? Hacia esas personas, ¿qué sentimiento terminas teniendo tú respecto a ellas? De niña creo que cabreada, estaba muy cabreada, pero lo comprendo. Mi madre estaba cumpliendo con un deber. Mi madre me quiere, me ama, y ninguna madre haría daño a sus hijas. Piensa que lo que está haciendo es mejorar su futuro, un deber que se espera de ella. Entonces, es el desconocimiento. Mi madre hoy dice, éramos ignorantes, eso no se debía hacer. Ahora lo comprendo, ahora lo comprende ella, ¿no? Entonces, por eso pienso que las madres no lo hacen con la intención, ninguna madre haría daño a su hija, la intención de dañar, sino mejorar su futuro, porque así aseguran un matrimonio, una vida decente, que sea aceptada en la comunidad, etcétera, etcétera, etcétera. Volvemos a lo mismo entonces, a qué rol tiene la mujer, ¿no? Si cambiamos el concepto de cuál es el mejor futuro para tu hija, que no solo signifique casarse o tener hijos, es una forma también de asegurar de que abandonemos esta práctica. Hayat, Asha, Kumba, muchísimas gracias por vuestra valentía, por vuestro trabajo y por contárnoslo esta noche aquí en Hora 25. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias.